Volviendo las Raíces es presentado por Frontier Strategies. Queridos hermanos y hermanas, en el episodio de hoy vamos a profundizar el significado del cuarto mandamiento que nos enseña Dios. Honra a tu padre, a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra. Por eso, queridos hermanos, muchos de nosotros conocen solamente la primera parte del cuarto mandamiento. Honra a tu padre, a tu madre. Pero si lo hacemos, el Señor nos va a prolongar nuestra vida, nuestros días, según su santa voluntad en la tierra. Por eso es muy importante honrar a Dios, primero que nada. Y después de honrar o haber honrado a Dios, hay que honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre. Hay dos citaciones del libro de los Proverbios que quiero compartir con ustedes. Es el capítulo 1 de los Proverbios, versículo 8, el capítulo 6, versículo 20. Dice, escucha, hijo mío, los consejos de tu padre. No rechaces las advertencias de tu madre. Hijo mío, observa los consejos de tu padre. No rechaces la enseñanza de tu madre. Entonces, lo que nos invita a hacer, lo que nos obliga a hacer, es de observar de verdad los consejos de nuestros padres y de nunca rechazar las advertencias y la enseñanza de nuestras madres. Por eso es muy importante, queridos hermanos y hermanas, que todos nosotros hemos nacido dentro de una familia. Y las familias existen porque tenemos el sacramento del matrimonio. El matrimonio es una alianza que Dios ha establecido entre un hombre y una mujer. Los ha llamado para que se completen uno con el otro. Entonces, uno completa al otro. Por eso tienen un rol complementario. El matrimonio es una alianza que Dios ha instituido entre un hombre y una mujer. Y por su misma naturaleza, el matrimonio está ordenado al bien de los cónyuges, el bien de los dos. Por eso se juntan. Y también después del bien de los cónyuges, también para la procreación y la educación de los hijos. Y entonces esta institución divina, esta institución natural que Dios Todopoderoso ha creado desde el principio de la creación, Cristo mismo, en la nueva alianza, ha elevado esta institución hermosa, natural, del matrimonio a un nivel de un sacramento. Entonces, Dios mismo ha creado el matrimonio para la alegría de la familia, para dar de verdad a la familia esta alegría y este fundamento. Por eso la familia, queridos hermanos y hermanas, es el núcleo fundamental de la sociedad. Sin familia, sin este hogar santo, no se puede construir una sociedad buena, moralmente bien fundada. Por eso necesitamos la luz de Dios, necesitamos el Evangelio, necesitamos la enseñanza de Cristo para de verdad mantener la santidad de la familia. La familia es muy atacada, pero nosotros tenemos la obligación, la vocación de mantenerla santa y de proclamarla santa. Por eso, queridos hermanos y hermanas, San Juan Pablo II dijo,
Como va la familia, así va la nación. Así va el mundo en el que todos vivimos. Por eso la familia es sumamente importante, porque los papás, los padres, son los primeros educadores de sus hijos, sobre todo de educarlos en la fe. Por eso, queridos hermanos y hermanas, nosotros sí obedecemos a nuestros padres, pero también obedecemos a la autoridad donde vivimos, en cualquier país donde vivimos. A veces hay autoridades un poco difíciles de obedecer, pero hay unas condiciones que la iglesia nos enseña para poder obedecer el poder político. Por eso voy a recorrer con ustedes, queridos hermanos y hermanas, unas enseñanzas dentro de los párrafos, dentro de unos párrafos del Catecismo de la Iglesia Católica, para entender bien el rol, el papel de la comunidad política. En el numeral 2211 del Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña nuestra madre, que es la Iglesia. La comunidad política tiene el deber de honrar a la familia, asistirla y asegurarle especialmente la libertad de fundar un hogar, de tener hijos, de educarlos de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas. La protección de la estabilidad del vínculo conyugal, pues del matrimonio, y de la institución familiar entre un hombre y una mujer. Tercero, la libertad de profesar su fe, no obligarnos a tener otras, sino cada quien tiene que tener la libertad de profesar la fe, transmitirla, educar a sus hijos en ella, con los medios y las instituciones necesarios. El derecho a la propiedad privada, a la libertad de iniciativa, a tener un trabajo, una vivienda y también el derecho a emigrar. Conforme a las instituciones del país, el derecho a la atención médica, a la asistencia de las personas de edad y a los subsidios familiares. La protección de la seguridad y la higiene, especialmente por lo que se refiere a peligros como la droga, la pornografía y al alcoholismo. La libertad para formar asociaciones con otras familias, de estar así representadas ante las autoridades civiles. Por eso, queridos hermanos y hermanas, es muy importante de recordar que las autoridades civiles están allí, existen para servir a la comunidad, no para abusar de la comunidad. La autoridad no es un poder abusivo, sino es un poder para servir. Por eso, queridos hermanos y hermanas, en el numeral 2235 del Catecismo, nuestra Madre Iglesia nos enseña: los que ejercen una autoridad deben ejercerla como servicio, no abuso. El que quiera llegar a ser grande entre ustedes, dice el Señor, será su esclavo, su siervo. Mateo 20:26. Y también en Marcos capítulo 10:45 dice el Señor: yo no he venido para ser servido, sino para servir. En el numeral 2236, el ejercicio de la autoridad ha de manifestar una justa jerarquía de valores con el fin de facilitar el ejercicio de la libertad y de la responsabilidad de todos. Todos somos responsables. Los superiores deben ejercer la justicia distributiva con sabiduría, teniendo en cuenta las necesidades y la contribución de cada uno
y atendiendo a la concordia y a la paz. 22:37. El poder político está obligado a respetar, atención aquí, los derechos fundamentales de la persona humana y a administrar humanamente justicia en el respeto al derecho de cada uno, especialmente el de las familias y de los desheredados. Los derechos políticos inherentes a la ciudadanía pueden y deben ser concedidos según las exigencias del bien común. No pueden ser suspendidos por la autoridad sin motivo legítimo y proporcionado. El ejercicio de los derechos políticos está destinado al bien común de la nación y de toda la comunidad humana. Por eso la Iglesia nos enseña, queridos hermanos y hermanas, de cooperar con las autoridades políticas y con la autoridad civil para alcanzar el bien común, el bien de la sociedad, en un espíritu de verdad, justicia, solidaridad y libertad. El amor y el servicio de la patria forman parte del deber de gratitud y del orden de la caridad. Por eso es muy importante de recordar lo que dice el numeral 22:41. Las naciones más prósperas tienen el deber de acoger, en cuanto sea posible, al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen. Las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciban. Y el numeral 22:42 es sumamente importante. El ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios, atención, son contrarios a las exigencias del orden moral. Quieren sembrar algo en contra de la moral. A los derechos fundamentales de las personas o las enseñanzas del Evangelio. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles cuando sus exigencias son contrarias a las de la recta conciencia tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29. Por eso, queridos hermanos y hermanas, quería compartir estos párrafos muy importantes del catecismo para saber que la Iglesia es muy seria en defender los derechos humanos, la dignidad de la persona humana, nuestra libertad y sobre todo la familia. Y no se olviden, el cuarto mandamiento es importantísimo. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra. Amén.